ser el punto focal del programa y organizar esta jornada informativa para todo el país tiene como fin difundir y acercar las oportunidades que el programa Erasmus Plus ofrece a los estudiantes, universidades, ONGs, funcionarios de gobiernos departamentales y municipales. Nos parece muy importante resaltar que esta instancia informativa no es la primera, sino que es la continuación del trabajo que venimos realizando en todo el país a través de las ferias de oportunidades en las cuales el programa Erasmus está presente y que tiene como fin acercar las oportunidades que desde las embajadas, organismos internacionales e instituciones se ofrecen a los estudiantes uruguayos. Erasmus Plus, como muchos saben, es el programa de la Unión Europea que tiene como objetivo apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Cuenta con un presupuesto de 26.000 millones de euros. Hace especial hincapié en la inclusión social, las transiciones ecológica y digital y el fomento de la participación de las personas jóvenes en la vida democrática. Finalmente quiero desearles una excelente jornada y esperamos que esta instancia sea de utilidad con el propósito de contar con más estudiantes de los distintos puntos del país participando del programa Erasmus+. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mariano. Ahora le cedo la palabra a la señora Marta Ramírez, de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. Hola, muy buenos días. Bueno, como me presentaba Alejandro, mi nombre es Marta Ramírez, trabajo en el equipo de cooperación, la sección de cooperación de la Delegación de la Unión Europea aquí en Uruguay. Tenemos una oficina aquí en Montevideo, para quienes no lo saben. Y estoy aquí en esta presentación no solo para dar unas palabras así de saludo, bienvenida, sino realmente para escuchar a nuestro compañero Bruno y aprender bien de todas las oportunidades que ofrece y que abre el programa para la región y de forma más específica para Uruguay. Estoy en esta sesión precisamente por eso, porque es tan importante para nosotros, con casi todo el equipo de cooperación de la delegación. Está Clelia de la Fuente, así que nos salude así para que la veamos. Asesora de cooperación, también Carmen Alonso, que se acaba de sumar al equipo. Faltaría solo nuestro jefe de cooperación, que está de vacaciones, Marcus Hanke, pero que estoy segura que también se hubiera sumado a esta sesión informativa. Nuestro trabajo aquí como equipo de cooperación de la Unión Europea, la verdad es que aunque no tengamos un paquete o un programa de cooperación bilateral con Uruguay, lo que intentamos es que facilitar o promover, siempre de la mano de la UCI, que es nuestro colega nuestro compañero en este camino, facilitar para que las instituciones uruguayas y también las personas, dependiendo del programa, participen de forma activa en los diferentes programas o iniciativas que tiene la Unión Europea, tanto a nivel regional como a nivel global. Esa es como nuestra misión, estar haciendo el radar de todas las iniciativas y ver de qué manera podemos promover y facilitar para que haya una participación cada vez más numerosa y activa de las instituciones uruguayas en estas iniciativas. La realidad es que Uruguay se destaca siempre, o por lo menos en muchos de los programas regionales y globales, por su participación y luego también por cómo capitaliza luego esas experiencias, esos intercambios de experiencias, y en muchos casos esas experiencias que desarrolla Uruguay o las instituciones uruguayas en esos programas sirven también de inspiración para otros países de la región. Entonces, acumulan muchísimas buenas prácticas en muchos de estos programas de la Unión Europea. Tengo que reconocer que Erasmus, para nosotros, para las delegaciones, en este caso también para la de Uruguay, es un reto, plantea un reto porque es un programa muy complejo, cada vez es más complejo, tiene más oportunidades, más líneas de trabajo, y para nosotras a veces es difícil seguir o adelantarnos, ¿no?, a las diferentes oportunidades del programa. Por eso, de verdad, lo digo muy en serio, para nosotras tres era muy importante estar aquí. Estamos siempre en comunicación también con Bruno, preguntándole cualquier pequeño detalle y molestándolo, pero
pero nada, es importante escuchar bien ese abanico de oportunidades que ofrece para países como Uruguay. Y nada, quiero terminar agradeciendo enormemente a la UCI, eh, no solo por este evento, como decía Mariano, sino porque lleva meses organizando actividades bilaterales en los departamentos, con las instituciones, para promover el programa y dar información y ver cómo las universidades y los estudiantes pueden participar más en el programa. Así que agradecemos muchísimo ese trabajo tan dinámico que se materializa en esta reunión. Yo creo que va a ser muy exitosa. Y también a Bruno por su tiempo. Y nada, y ahora, como digo, estaremos todos muy atentos a tu presentación. Quiero saludar también a María Belén, que vamos a tener un caso muy práctico, ¿no? de lo que implica ser estudiante Erasmus. Es ya casi como una etiqueta de por vida, y tengo que decir que también soy estudiante Erasmus. Muchos de nosotros que andamos por el mundo lo somos, así que llevamos esa bandera siempre como bien alto. Si uno le pregunta, salió, bueno, veo ahí que hay Horacio también por ahí de Río Negro, que también ha participado en muchas iniciativas Erasmus y sabrá que cuando fuimos con los embajadores de la Unión Europea, el embajador de la Unión Europea y los Estados miembros a Río Negro recientemente, muchos de ellos levantaron la mano diciendo que habían sido beneficiados del programa Erasmus. Así que nada, también muy contentos de que María Belén nos cuente su experiencia. Así que nada, muchas gracias, Alejandro, Mariano. Chao. Muchas gracias, Marta. Continuando con la agenda del día de hoy, le damos la palabra a Bruno Castro, de la Dirección General para la Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, agradeciéndole especialmente la participación en este evento, que desde el primer momento que lo convocamos nos dijo que sí, y a pesar de haber tenido sus vacaciones antes, está acá, el día regresó hace poquito a la oficina, así que está acá presente para poder compartir con nosotros la experiencia que tiene el programa Erasmus Plus. Así que, Bruno, la palabra es tuya y agradecerte nuevamente. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a UCI, a la delegación de la Unión Europea, que son los dos organismos en los que Erasmus Plus se va a apoyar si ustedes tienen más consultas a partir de hoy. Bueno, yo voy a dejar algunas direcciones de contacto, también mi presentación. Como ha dicho Marta, Erasmus Plus puede ser bastante complicado. Entonces hay diferentes niveles de tecnicismo. Voy a intentar no ser muy superficial hoy, vamos a entrar un poco en profundidad, pero también intentaré no ser aburrido y tengo en cuenta que solo tengo una hora para 5 acciones. También tengo en cuenta que el público de hoy son tanto estudiantes como trabajadores de universidades, entonces, bueno, voy a diferenciar el mensaje, sobre todo para los estudiantes será la primera parte. Y como decía, bueno, es un programa complejo. Yo soy el encargado de Erasmus Plus para 35 países, para toda América. Por eso, aunque es un placer atender a los candidatos y participantes uruguayos, el tiempo es limitado, entonces nos apoyamos tanto en la delegación como a partir de ahora en AUCI, que hemos establecido un punto focal Erasmus Plus, que es Alejandro Quintero, y que pronto va a comenzar a funcionar a pleno rendimiento, y esta actividad ya es una buena prueba de esto. Entonces voy a compartir mi pantalla para comenzar la presentación. A ver si la pueden ver. Vale. Ya voy a explicar primero el guión de la presentación. Estas son las 5 oportunidades de Erasmus Plus disponibles para Uruguay, para que puedan ver la agenda. Las dos primeras, la movilidad internacional de créditos y Erasmus Mundus, tienen doble componente, de estar dirigidas tanto a las universidades como a los estudiantes. Las otras 3 son directamente para universidades, instituciones, empresas. Los estudiantes no pueden postular directamente ni a Jean Monnet ni a desarrollo de capacidades. Y vuelvo al principio, aunque ya han hecho alguna introducción y estamos hablando de Erasmus, pero ¿qué es Erasmus? Digo Erasmus, pero el nombre oficial es Erasmus Plus.
Erasmus comenzó hace 35 años, como ha dicho Marta, yo también fui estudiante de Erasmus y es uno de los programas o actividades de la Unión Europea más exitosos o al menos más reconocibles por la ciudadanía europea y ahora cada vez más fuera de Europa. Desde 1987, bueno, yo diría que junto con la introducción del euro y de los pasaportes, es algo que cualquier ciudadano reconoce que, incluso aunque no sea universitario, reconoce que los Erasmus llegan a sus ciudades, conoce personas que han viajado como Erasmus, que han salido del país. Ha habido ya 12 millones de participantes Erasmus en estos 35 años. Hemos calculado que ya hace años, yo creo que ya, bueno, dijimos hace tiempo que teníamos más de 1 millón de bebés Erasmus, lo cual es bastante importante también a la hora de crear una ciudadanía europea, una conciencia europea y cada vez más una conciencia global, pues de personas que establecen sus vidas o que conocen personas de otros países, que establecen redes de investigación, redes educativas, pero también redes personales. Es muy importante en Erasmus Plus, por supuesto, el componente académico, pedagógico, y cada vez estamos más acostumbrados a la enseñanza en línea y esto es algo que va a crecer. Pero una de las bases del programa de Erasmus Plus es que la movilidad es importante. Más allá de lo importantes que son los estudios, el acudir a clase, también se desarrollan habilidades que llamamos transversales. Vivir en otro país, por ejemplo, si de Uruguay viajan a España, pues quizá no van a aprender otro idioma, pero así, o a otros países europeos, se aprenden otros idiomas, otras culturas, se convive con otros estudiantes Erasmus de otros países. Bueno, es un poco hacerse adulto en el caso de ciertos estudiantes que no han tenido oportunidad, pero también hay oportunidades para profesores o para gente que ya es adulta. No se esperen que tenemos oportunidades para todos, para incrementar la cooperación. Y como decía, este programa comenzó como Erasmus. Desde 2014 se llama Erasmus Plus, porque va más allá del Erasmus tradicional. El Erasmus tradicional eran intercambios de estudiantes y profesores entre universidades europeas. Desde 2014 se ha ampliado el abanico a escuelas de primaria, secundaria, formación profesional, proyectos de cooperación entre todo tipo de instituciones educativas, ya no solo centradas en la movilidad, sino en diferentes tipos de proyectos. Y también una de las claves de ese más, de ese plus, es la cooperación internacional. Se ha abierto a países como Uruguay. Entonces, bueno, funcionamos con periodos de 6 años, un programa 2014-2020 y ahora estamos inmersos en el de 2021-2027. A los estudiantes que me estén escuchando y que no sepan si estudian en extranjero, me imagino que se han conectado hoy, ya tienen cierto interés, pero si necesitan ser convencidos, pues es evidente que las ventajas, bueno, ahí las tienen todas, capacidades lingüísticas, aumentar empleabilidad, la experiencia intercultural, contactos que van a tener toda su vida, los contactos y amistades que uno hace en Erasmus. Y es importante que en Erasmus Plus trabajamos mucho en el reconocimiento de los estudios. Es decir, los estudios que tengan lugar en Europa serán reconocidos por Uruguay, por las instituciones uruguayas, por lo que no se trata de un periodo perdido. Un estudiante uruguayo que vaya a Europa durante un año no pierde ese año, sino que la institución uruguaya, como me explicaré posteriormente, va a reconocer estos estudios. Hemos realizado encuestas y estudios con los empleadores, con empresarios y evidentemente la experiencia de Erasmus Plus puntúa alto en los currículos y es un punto atractivo a la hora de contratar a un graduado. Y bueno, diferentes estadísticas, como después de esta grabación va a ser compartida, no me quiero entretener demasiado, pero que sepan que aparte de la experiencia de los meses Erasmus Plus que van a disfrutar, los que vayan a disfrutar los estudiantes, es realmente una inversión para el resto de la vida, tanto en términos profesionales como bueno, también políticos, no olvidemos de conocer mejor Europa y también para desarrollar capacidades innovativas, de emprendimiento y para el resto de su futuro profesional. Y también tenemos los proyectos que ayudan a las universidades a conectarse entre sí en este mundo actual globalizado en el que es difícil que las universidades vayan por sí solas y cada vez son más importantes las redes internacionales. Así pues, es muy importante también aclarar la terminología.
Cuando hablamos de países europeos participantes en Erasmus Plus, son los 27 Estados miembros, que tengo coloreados en naranja, son los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Hay otros 6 países europeos que a efectos de Erasmus Plus son tan participantes como los Estados miembros. Es decir, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Serbia, Macedonia del Norte y Turquía, que están marcados en rosa en el mapa, no son miembros de la Unión Europea, pero sí son miembros de Erasmus Plus. Por lo tanto, los uruguayos pueden realizar sus convenios y sus cooperaciones y sus intercambios con estos países. Con Islandia, por ejemplo, aunque no sea miembro de la Unión Europea. El resto, países en blanco, entre ellos Uruguay, son terceros países no asociados al programa. Pueden ver que el Reino Unido está en blanco, el tercer país no asociado al programa desde que ocurrió el Brexit. Pudieron haber optado por permanecer en rosa, pero no fue así. Entonces ya entro cada vez más en detalle. Voy a comenzar con la movilidad internacional de crédito. La movilidad internacional de créditos es lo más parecido a lo que se entiende por Erasmus o el concepto inicial de Erasmus que comenzó hace 35 años. Son movilidades de corto plazo para estudiantes, para profesores, pero también para personal no docente de las universidades, entre 2 y 12 meses. Y como digo, al término de este periodo de estudios, la universidad de origen, la Universidad Uruguaya en este caso, va a reconocer las asignaturas que ha cursado el estudiante en Europa. Tenemos todos los niveles para los estudiantes de grado, de maestría y de doctorado y para cualquier disciplina académica. Es importante señalar que los estudiantes de doctorado, los candidatos, los doctorandos, pueden participar tanto como personal o como estudiantes. Esto es así porque hay diferentes legislaciones en todo el mundo respecto a la calificación de los doctorandos. En algunos lugares cobran un salario y son considerados parte del personal docente o investigador, en otros son considerados estudiantes. Entonces dejamos aquí flexibilidad y la ambigüedad y sus doctorandos podrán elegir, de acuerdo con la legislación uruguaya, con la legislación del país de destino y con sus propios intereses, si les interesa más una movilidad corta como personal, porque las movilidades para personal son para un máximo de 2 meses, o una movilidad larga entre 2 y 12 meses en tanto que estudiante. Como vamos a ver, también la cuantía de la beca es diferente, porque es muy importante cuando nos Erasmus el reconocimiento, pero por supuesto la beca y el apoyo económico entiendo que también es importante. Y una buena noticia es que los estudiantes uruguayos reciben una beca mayor que los estudiantes europeos dentro de Europa. Si un estudiante francés viaja a Finlandia, va a recibir menos beca que un uruguayo viajando a Finlandia. También una novedad, hay que reconocer, he hablado antes de la importancia de la movilidad física, pero estamos introduciendo un componente virtual, una movilidad combinada que sea combinada, no exclusivamente virtual. No nos hemos resistido a tener un Erasmus puramente virtual, porque como digo, es importante la presencialidad, pero también reconocemos no solo los nuevos desarrollos técnicos de los nuevos tiempos, pero también hay un componente de inclusión. Sabemos que hay estudiantes, bueno, sabemos que viajar al extranjero tiene un componente bastante elitista, que nuestras becas no van a poder cubrir todo, y que hay estudiantes que tienen obligaciones familiares o profesionales y no pueden ausentarse de su país durante varios meses. Entonces les damos por lo menos un pequeño aperitivo de hasta 30 días en Europa. Esto no es un Erasmus real, seamos sinceros, pero se pueden realizar ciertas actividades que se complementan con el componente virtual. Tanto antes como después del viaje se puede preparar en línea y luego, bueno, de la movilidad física las universidades preparan ciertas actividades presenciales. Y lo más importante, bueno, por un lado, el mensaje para los estudiantes que están escuchando, que quieran participar en la movilidad internacional de créditos, es preguntar a la universidad. Voy a dejar el peso de las explicaciones a las universidades. Entonces, si algún estudiante quiere saber cómo viajar a Europa, a qué países, en qué disciplinas, tiene que preguntar a su universidad qué acuerdos tiene firmados, en qué proyectos Erasmus Plus participa. Porque evidentemente no todas las universidades europeas, no todos los países europeos y no todas las disciplinas van a estar disponibles. Entonces, la Universidad Uruguaya va a presentar al alumno, normalmente será la Oficina de Relaciones Internacionales a quien tiene que preguntar,
También es posible que haya profesores que ya tengan sus propios vínculos con profesores europeos y ofrezcan esta posibilidad a sus estudiantes. Lo normal es que ustedes pregunten como estudiantes a la Oficina de Relaciones Internacionales cuáles son las oportunidades concretas y cuál es el mecanismo de selección, porque normalmente de la selección se encarga la Universidad Uruguaya. Puede que la Universidad Europea se quiera involucrar, pero lo normal será que los criterios de selección los establezca la Universidad Uruguaya, entonces tenga que informar a los estudiantes de plazos, de documentación y, como digo, de oportunidades, de destinos, de fechas y de las diferentes características disponibles. El mensaje para las universidades uruguayas que quieran participar es encontrar un socio europeo, porque la carga burocrática de esta acción dentro de Erasmus Plus, la carga burocrática recae en la Universidad Europea. Quien presenta el proyecto y quien recibe la subvención es la Universidad Europea. Presenta un proyecto, como voy a explicar, con diferentes universidades, con diferentes socios de todo el mundo y entonces va a distribuir sus becas, pero va a ser la Universidad Europea. Estos son buenas noticias, yo creo, para la Universidad Uruguaya, que no tiene que estar firmando contratos con la Comisión Europea ni con agencias nacionales, sino simplemente firmará su acuerdo con la Universidad Europea que va a distribuir los fondos. Hablemos de dinero. Bueno, la Universidad Europea recibirá 500 euros por cada participante. Ustedes pueden negociar, en tanto que Universidad Uruguaya, si parte de este presupuesto puede caerles a ustedes o si lo gestionará exclusivamente la Universidad Europea. En tanto que estudiantes uruguayos recibirán en torno a 900 euros al mes, depende también del destino. Hay países europeos que son más caros que otros, aunque realmente no varía demasiado la cuantía de la beca, y sobre todo la contribución a los costes del viaje. Ida y vuelta, normalmente un boleto de ida y vuelta a Europa, Uruguay estaría en la categoría más cara, o sea que en torno a 1.500 euros podrían recibir de apoyo al viaje. Y bueno, hay una casuística en el caso de la movilidad combinada que es más compleja y también para el personal. Hasta ahora ha habido 330 intercambios entre Europa y Uruguay, diferentes países, como ven, tanto estudiantes como personal. Están más o menos equilibrados, aunque hay más uruguayos yendo a Europa que europeos a Uruguay. Hay una razón para esto que voy a explicar, hay una limitación. Y también hay más personal que estudiantes. Esto tiene sentido no solo por la limitación que voy a explicar, sino también porque al iniciar un nuevo convenio de cooperación, al iniciar una nueva relación entre universidades, es interesante que los funcionarios viajen y realicen actividades de formación, que conozcan las otras universidades antes de comenzar a enviar alumnos. Entonces, es importante que el personal también establezca relaciones de confianza, porque al final se trata de confianza. La Universidad Uruguaya va a reconocer calificaciones que han sido impartidas por otra universidad. Entonces, tiene que haber un proceso de confianza y se tiene que conocer bien. Bueno, esta diapositiva me salió en inglés, pero pueden ver que Uruguay, bueno, también soy consciente del tamaño menor respecto a sus vecinos, pues esto es un error directamente porque las cifras no cuadran, así que vamos. Las actividades que financiamos, como he dicho, son las movilidades en todo tema. También hay pasantías para estudiantes. Es decir, un estudiante uruguayo que quiera permanecer 12 meses en Europa, por ejemplo, podría pasar 6 meses en la universidad y 6 meses realizando prácticas profesionales en una empresa. Y como ya he explicado, la movilidad combinada. También podría ser exclusivamente los 12 meses en pasantía, sin pasar por la universidad, pero siempre será necesario que haya una universidad como intermedia. Y bueno, ICM son las siglas de Movilidad Internacional de Créditos en inglés. Como digo, es la Universidad Europea quien presenta un proyecto en Europa con su estrategia regional, va a detallar cuáles son los socios en todo el mundo, cuál es su estrategia de cooperación para cada región y normalmente recibirá una financiación. Si el proyecto es bueno, recibirá financiación para cooperar con Uruguay. Entonces, la Universidad Uruguaya y la Europea tienen que firmar un acuerdo interinstitucional.
Un acuerdo en el que se detalle cómo se van a llevar a cabo estas movilidades, cómo se va a llevar a cabo el reconocimiento, cómo va a proceder a la selección, si hay, por ejemplo, cuestiones disciplinares, bueno, van a prever los casos de su relación, de su cooperación, y es necesario que se haya firmado este acuerdo antes de llevar a cabo la primera movilidad. Idealmente, el acuerdo ha de firmarse antes de presentar el proyecto, pero somos flexibles y puede ser firmado después. Pero siempre, en todo caso, antes de que la primera persona viaje, tiene que haberse firmado un acuerdo interinstitucional. Y también antes de que la primera persona viaje, en este caso se ha de firmar un acuerdo tripartito entre el individuo, sea personal o sea estudiante, la universidad de origen y la de destino, van a firmar un acuerdo tripartito detallando qué asignaturas o qué actividades se van a llevar a cabo. Va a haber una tabla de conversión, por ejemplo, la asignatura uruguaya con la asignatura europea, el número de horas, el número de créditos, por eso hablamos de créditos, firmado por las tres partes, y esto va a ser previo al periodo de movilidad. Una vez que termina, bueno, se registran cuáles son las calificaciones, las notas, y se procede al reconocimiento. La Universidad Uruguaya que recibe al estudiante de regreso tiene que reconocer estos estudios y finalmente el estudiante nos va a reportar si efectivamente el reconocimiento se ha llevado a cabo, porque no es en el 100% de los casos, a veces ocurren ciertos problemas, entonces necesitamos estar informados. Una limitación, y ya voy a terminar, estoy hablando siempre de uruguayos que viajan a Europa. Según la movilidad internacional de créditos, no puede haber estudiantes europeos que viajen a Uruguay. Es decir, las universidades uruguayas pueden enviar estudiantes, pero no recibirlos. Pueden enviar personal y también recibirlo. Sin embargo, si realmente desean o se encuentran con socios europeos que deseen enviar estudiantes europeos a Uruguay, sí que existe una posibilidad. Esto es bastante técnico, no formaría parte de la movilidad internacional de créditos, pero las universidades europeas disponen todas de un presupuesto Erasmus Plus flexible para sus movilidades intraeuropeas y pueden destinar parte de este presupuesto ocasionalmente de manera flexible para terceros países como Uruguay. Es decir, no es la norma, pero bueno, no es la norma y por eso en las estadísticas hemos visto que había menos estudiantes que personal, pero no es imposible. Si desean que la movilidad tenga lugar en ambas direcciones, que haya una reciprocidad, consulten con los socios europeos, ellos se encargarán de los tecnicismos, porque realmente creo que no interesa tanto a la Universidad Europea como a la Universidad Uruguaya cómo se va a cabo. Hay un proceso diferente técnico para la Universidad Europea que va según otra línea presupuestaria. Pero lo importante en este caso es que ustedes establezcan una confianza con la Universidad Europea y ellos van a saber cómo canalizarlo, sea a través de ICM o a través de los medios excepcionales y flexibles. Pues hasta aquí la movilidad internacional de créditos. La segunda opción, interesante también para estudiantes, como María Belén, por lo tanto no daré tantos detalles sobre el punto de vista estudiantil, sino más bien sobre el punto de vista para las instituciones participantes. Erasmus Mundus son unas maestrías conjuntas que estamos financiando en la Comisión Europea a nivel transnacional. Es decir, estimulamos la creación de maestrías conjuntas en más de un país europeo, en principio, aunque también pueden ser del resto del mundo. Imaginemos un máster que tiene un semestre en Francia, el segundo semestre en Eslovenia, el tercer semestre en Alemania y luego tiene quizá un viaje de investigación para la tesis en Uruguay. Esto es posible y finalmente el estudiante va a recibir un diploma conjunto o un diploma múltiple de cada una de las universidades participantes de diferentes países, lo cual esto es bastante interesante a la hora de recibir una formación muy completa. Las universidades participantes están complementando sus fortalezas. Imaginemos una universidad que tiene un laboratorio muy bueno, otra tiene unos profesores particularmente brillantes, otra tiene, qué sé yo, buenas conexiones con la industria, con el mundo empresarial de su país. Entre ellas se combinan para crear una maestría que ninguna de ellas hubiera podido ofrecer por separado, en solitario. Y de hecho insistimos mucho en que las maestrías han de ser innovadoras.
No se trata de repetir un máster que se puede realizar en una universidad solo que viajando, sino que realmente son maestrías innovadoras, tanto a nivel de contenido como en cuanto a métodos pedagógicos. Normalmente duran 2 años, estas maestrías pueden durar menos, pueden ser de 1 o de 1,5. Entonces nosotros estamos financiando el establecimiento de estos másteres conjuntos porque es un objetivo político de la Comisión Europea, que haya mayor cooperación interinstitucional y que haya movilidad y que haya títulos conjuntos o títulos múltiples. Los estudiantes de todo el mundo, también de Uruguay, pueden inscribirse, pueden pagar y participan en estas maestrías como en cualquier otra de la gran oferta educativa que hay en el mundo, aunque como digo son maestrías de excelencia muy interesantes. Y resultan aún más interesantes porque pueden pagar, sí, pero también pueden recibir becas completas. Cuando el estudiante va a inscribirse directamente ante la universidad, pues se le preguntará, ¿desea recibir una beca de la Unión Europea? Entonces puede ser admitido con o sin beca. Es muy interesante que en este caso las becas tienen una mayor cuantía que en la opción anterior y sí, son becas completas. Así pues, las instituciones uruguayas pueden participar, pueden formar parte de este consorcio de universidades. Yo sé que es difícil que por las diferentes legislaciones y también bueno, por haber un océano por medio, yo sé que es difícil impartir una maestría conjunta entre países europeos y latinoamericanos. No hay muchos ejemplos, aunque alguno hay. Que una cohorte completa de estudiantes viaje a Uruguay durante 6 meses. Es posible, y si ustedes son valientes como universidad y ya tienen socios de confianza, por ejemplo, a través de la opción anterior. La movilidad internacional de créditos es muy buena para establecer confianza con socios europeos. Y quizá ya a través de esto se vean preparados para participar en un Erasmus Mundus con un socio europeo, en el cual la confianza y el contacto diario van a ser aún mayores. Pero también pueden participar, incluso aunque no emitan el diploma, pueden recibir financiación o pueden incluso pueden recibir financiación si forman parte del consorcio directivo que participa del diseño de los cursos, con los profesores, con los exámenes, con la corrección, la evaluación de tesis y también pueden ser participantes asociados. Es decir, en los consorcios siempre hay un grupo de universidades que es el núcleo que imparte las asignaturas y recibe los estudiantes, que suelen tener un consorcio mayor de participantes asociados a lo largo del mundo que apoyan en aspectos puntuales. Aunque no reciban financiación directa de la Unión Europea, es interesante también para formar parte de estas redes universitarias de todo el mundo, de programas de excelencia integrados. Y, por ejemplo, a través de ellos ustedes podrían recibir, no a toda la cohorte de estudiantes, pero a 1, 2, 3 estudiantes que quieran realizar una pasantía en Uruguay o que quieran realizar la tesis de maestría con algún profesor suyo, o quizá ustedes quieren enviar profesores visitantes o, bueno, incluso mediante videoconferencia pueden participar en los programas de las universidades europeas. Hay diferentes oportunidades. Un momento que tengo que conectar mi ordenador. Disculpen, que me quedaba sin batería. Entonces, esto es, yo incito a las universidades uruguayas a interesarse por Erasmus Mundus, a consultar a sus socios europeos sobre este esquema, porque no hay mucha participación uruguaya. También hay oportunidades para los estudiantes. Voy a dejar a María Belén que se explaya al respecto. Como digo, si hay beca, pues los costes de matrícula están exentos y además hay becas de subsistencia de 1.400 euros al mes. El mensaje para los estudiantes, en este caso, vayan a este catálogo y también, en tanto que trabajaros ya en las universidades, es interesante consultar el catálogo para encontrar ejemplos de estas maestrías. Tenemos ya casi 200 programas conjuntos y pueden ver, por ejemplo, un máster en estudios urbanos, otro en acuacultura, otro en ciencia de los materiales, otro en trabajo social. Realmente tenemos, en esos 200 maestrías, se cubren todas las disciplinas imaginables, así que pueden hacer una búsqueda en el catálogo y los estudiantes postulan directamente a las universidades, al consorcio. No tienen que preguntar
a la delegación de la Unión Europea ni a mí sobre cómo inscribirse. Es la universidad, viene ahí que hay un enlace a cada una de las websites, que tiene sus propios criterios de inscripción, que tiene sus propios plazos, tiene sus requisitos y han de consultar directamente con el consorcio organizador. Normalmente este es buen momento ya para comenzar a preparar una maestría Erasmus Mundus, porque luego puede haber problemas, espero que no haya sido el caso de María Belén, pero puede haber problemas con las visas, con la documentación, con las apostillas, con el reconocimiento, así que no hay tiempo que perder, tanto al postular como una vez preseleccionados hay que realizar la documentación lo antes posible. Este es el número de becarios uruguayos en América Latina y en Erasmus Mundus. Debo decir que tenemos muchísimos latinoamericanos, tanto Brasil como México son de los países que más participan. Uruguay, de nuevo, no está en el top, pero bueno, no, sé que no va a competir con vecinos tan grandes, aunque espero que después de hoy haya más estudiantes Erasmus Mundus uruguayos. Y también hay participación institucional a la que me refería. No ha habido ningún socio pleno uruguayo, entonces sí que les invito a interesarse por esta opción. Y como pueden ver en esta lista de participantes asociados, no hay solo universidades, también las empresas, las instituciones públicas pueden participar como asociados, como digo, ofreciendo pasantías u ofreciendo profesionales que vayan a cooperar con el diseño del máster, con el diseño pedagógico, porque los máster Erasmus Mundus se caracterizan por estar al día de los descubrimientos científicos, pero también del estado de la industria, del estado del mercado de trabajo, pueden ofrecer salidas profesionales, pueden explicar realmente qué se está haciendo en el mundo empresarial de cada una de las disciplinas en cuestión. Y, como digo, que no ha habido participación uruguaya, quizá un primer paso para participar en Erasmus Mundus, porque entiendo que es difícil participar en un proyecto tan integrado y complejo, hemos creado las medidas de diseño Erasmus Mundus. Las medidas de diseño son un puente entre la no participación en absoluto y la participación tan compleja en las maestrías Erasmus Mundus. Entonces, las medidas de diseño son unas subvenciones únicas de 55.000 euros. La Universidad de Uruguaya puede pedirlas directamente, no necesita socios. Son monobeneficiarias, en tanto que la Universidad de Uruguaya pueden presentar un proyecto de que querrían hacer una maestría conjunta. Evidentemente, cuanto más detallado esté el proyecto, más avanzado, mejor. Si ya tienen una idea de cuáles serían sus posibles socios, evidentemente cuál sería el tema, de cómo lo quieren hacer, de cuáles son sus objetivos, con estos 55.000 euros que podrían recibir si el proyecto es bueno, pues esperamos empujarles a dar el último paso porque quizá les falta trabajar en la acreditación de la maestría o les falta encontrar socios o les falta diseñar, no sé, algún tipo de componente de la maestría o definir las infraestructuras. Pues confiamos que con esta subvención quizá pueden contratar a una persona o realizar algún tipo de estudio para, para cerrar el proyecto de maestría conjunta. Son independientes las medidas de diseño y las maestrías conjuntas. Es decir, si reciben la subvención de la medida de diseño, 2 años después podrán presentarse a la convocatoria de Erasmus Mundus de maestrías conjuntas, pero no están obligados. Puede ser que tras estos 55.000 euros el resultado de su estudio sea que, uy, esto es muy difícil, mejor no lo hacemos, o que deciden hacer una maestría conjunta, pero según unos criterios que no van a corresponder a los de nuestras convocatorias Erasmus Mundus. Quizá quieren hacerlos con otros países, porque bueno, hay un cierto requisito de números de países, de número de años, de número de créditos, pues quizá ustedes deciden hacer una maestría entre Uruguay y un país europeo en vez de hacerlo con 3 países europeos. Muy bien, no hay problema. Y aprovecho, ahora que voy a pasar a la siguiente acción, para hablar de algo que quizá debería haber explicado al principio sobre el funcionamiento de las convocatorias Erasmus Plus. Erasmus Plus funciona mediante convocatorias anuales. Todos los años lanzamos una convocatoria en noviembre que se cierra en febrero. Una convocatoria para universidades. Como digo, estoy hablando para las universidades, no para los estudiantes. Los estudiantes tienen que consultar con las universidades cuál es el calendario de admisiones. Las universidades, como digo,
En noviembre van a ver que presentamos nuestra convocatoria, entonces en noviembre de 2023 vamos a presentar la convocatoria 2024 de Erasmus Plus con todas las diferentes acciones que estoy mencionando. Vamos a publicar una guía del programa, es un documento de 400 o 500 páginas, donde están estas 5 acciones que estoy presentando para Uruguay y otras más para las cuales Uruguay no es elegible, porque tienen que ir directamente a las partes a los capítulos que les interesan. Y, como digo, tienen que postular antes de febrero con sus socios europeos. En algunos casos es el socio europeo el que postula, en otros, como Erasmus Mundus o Desarrollo de Capacidades, pueden postular directamente desde Uruguay o pueden acompañar a un socio europeo, como deseen. Normalmente, en este periodo 2021-2027, no hay muchos cambios entre un año y otro. Nuestras acciones son bastante predecibles. Hacemos ciertos cambios donde detectamos que hay que hacer mejoras o que hay que aclarar ambigüedades, pero para comenzar a trabajar ya hoy mismo podrían estudiar la guía de programa de la convocatoria anterior, de 2023, porque les prometo que en un 99% va a ser similar a la de 2024. Eso sí, una vez que publicamos la de 2024, tienen que revisarla y prestar atención a los cambios. No, lo presenten según los criterios del año anterior. Así pues, estamos a finales de agosto, bueno, tienen tiempo para preparar hasta febrero su participación. Voy a mirar, voy a tener un poco de tiempo. Voy a presentar el desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior. Estos son proyectos de cooperación puramente interinstitucionales entre universidades, en este caso uruguayas, también con universidades de otros países latinoamericanos y con universidades europeas. Es decir, va a ser una cooperación, no voy a decir triangular porque es otra cosa, pero bueno, va a haber como 3 componentes de este tipo de cooperación. Las universidades uruguayas, las de los vecinos en América y las europeas, para cualquier tipo de proyecto. Realmente el abanico es amplio y lo dejamos a la creatividad de las universidades. Hay unas prioridades generales de Erasmus Plus, que son las prioridades de la Comisión Europea, que básicamente son pues, digitalización, el clima, proyectos verdes, inclusión, democratización, pero no son exclusivos. Entonces podemos financiar tanto proyectos de Erasmus Mundus como proyectos de desarrollo de capacidades sobre cualquier otro tema. Es importante que estén diseñados con buena calidad técnicamente y se trata de, por ejemplo, de modernizar los planes de estudios o los servicios que se ofrecen a los alumnos o servicios de, por ejemplo, las relaciones con la comunidad. Desde que esto en América Latina se hace bastante, lo que se llama la tercera misión de la universidad o la extensión universitaria, y esto entronca con las actividades de cooperación quizá de AUCI y de la delegación de la Unión Europea. En las universidades latinoamericanas tienen la tradición de estar muy atentas al entorno socioeconómico que les rodea. Entonces, no solo financiamos proyectos puramente pedagógicos, pero también proyectos, por ejemplo, de inclusión, de relaciones con el entorno, de empleabilidad de los estudiantes, de vínculo con el sector productivo y, bueno, a nivel pedagógico, administrativo, de calidad, de modernización, de creación de nuevos planes de estudios. Hay 3 tipos de proyecto, 3 capítulos. Lo voy a explicar más en detalle. Pero primero es importante aclarar la elegibilidad. Normalmente los consorcios de desarrollo de capacidades tienen un mínimo, o han de tener un mínimo de 6 participantes. Serían 2 de cada uno de los países latinoamericanos o caribeños participantes, es decir, 2 universidades uruguayas, 2 brasileñas y otros 2 de países europeos diferentes. Por ejemplo, una portuguesa y una italiana. Mínimo 6. En el caso de Uruguay, sin embargo, hay una excepción. Como la Universidad de la República tiene más de un 50% de la población estudiantil del país, se aceptarán las solicitudes que cuenten solo con esta universidad. Es decir, no sean necesarias 2, si es la Universidad de la República. Y bueno, esto he explicado, todo el tipo de impacto societal, modernización y los 3 capítulos. Esto es una novedad del nuevo programa porque hay 3 tipos de categoría de financiación. Hasta 400.000 euros, el capítulo 1,
hasta 800.000 el capítulo 2 y hasta 1.000.000 el capítulo 3. La diferencia, el capítulo 1 básicamente es para nuevos participantes o instituciones menos experimentadas en Erasmus Plus o en el desarrollo de capacidades. También para aquellas universidades de regiones remotas o rurales o que no tienen mucha experiencia de internacionalización o que tienen un objetivo específico de mejorar la inclusión social. Entonces son proyectos que pueden ser más cortos, más ágiles, menos pesados a la hora de gestionar el presupuesto. Es el capítulo 1 para fomentar el acceso a nuevos participantes. El capítulo 2 es el más tradicional, desarrollo de capacidades, entre 400 y 800.000 euros. Y luego tenemos la categoría superior de reforma estructural. En este caso, habría que involucrar a las instituciones públicas. Es decir, si el Ministerio de Educación de Uruguay quisiera realizar una reforma universitaria, o sea total o parcial, o quisiera mejorar algunos aspectos de su educación o apoyar a otros países que lo quieran hacer, porque en este caso se trata siempre de cooperación entre pares. Quizá hay otro país vecino que quiera aprender de la experiencia uruguaya o Uruguay que quiera aprender de la experiencia de países vecinos. Como digo, en este caso, cuando hay autoridades públicas involucradas como firmantes del proyecto, pues bueno, tenemos hasta 4 años para llevar a cabo el proyecto y hasta el 1.000.000 de euros de financiación. Las universidades uruguayas pueden ser coordinadoras de los proyectos o pueden ser socias. Hasta el momento ha habido 12 proyectos seleccionados con participación uruguaya. En ningún caso el coordinador fue de Uruguay, así que les invito porque realmente es una forma de controlar el proyecto. Una vez que ya tienen experiencia como socios en proyectos dirigidos por universidades de otros países, pues quizá pueden lanzarse a coordinar. Uno de estos 12 proyectos ya fue estructural, lo he escrito ahí, estaba liderado por universidades italianas y pretendía mejorar los centros de evaluación y reconocimiento de credenciales en países latinoamericanos. Fueron varios países que se coordinaron, que coordinaron sus instituciones, sus oficinas o agencias de acreditación para armonizar criterios y armonizar métodos de trabajo con el apoyo también de las universidades. Al leer la guía del programa verán que hay proyectos, se habla de proyectos nacionales, pero en América Latina no existen proyectos solo nacionales. No puede haber solo proyectos europeos con Uruguay, sino que siempre van a necesitar otros socios tanto de América Latina como del Caribe. Como ejemplo, quizá ustedes se reconozcan, pero también como inspiración, pues pueden ver cuáles son los proyectos que han sido financiados en Uruguay o con participación uruguaya desde 2015. Diferentes temas, por ejemplo, la internacionalización de universidades periféricas, pero también la promoción de la movilidad dentro de América Latina. Ya he hablado de los centros de evaluación, cursos de eficiencia energética, la internacionalización de la educación superior, y aquí la segunda página. Y como pueden ver, en ocasiones la Universidad de la República es el único socio uruguayo que no necesitamos. En otras ocasiones sí que son 2 los socios uruguayos. Hay una página web que en mi última diapositiva voy a dar el enlace, por la cual se puede acceder a todos estos proyectos, a todos los proyectos que hemos financiado en Erasmus Plus. Se pueden hacer filtros, búsquedas filtradas por países, por tema, por acción, para encontrar posibles socios, pero también inspiración o para ver los resultados de los proyectos hasta ahora. Y en esta misma lógica del desarrollo de capacidades, tenemos una acción nueva desde el año pasado, que es desarrollo de capacidades para la formación profesional. Esto es educación normalmente no universitaria, pero espero que alguna empresa o escuela de formación profesional me esté escuchando hoy. La lógica es la misma, pero sabemos que es más difícil para los proveedores de formación profesional de internacionalizarse, de tener contactos en el exterior. Por suerte en América Latina, y creo que es el caso de Uruguay también, las universidades tienen vínculos con este sector de formación vocacional y profesional, incluso en algunos casos bueno, o tienen vínculos o trabajan con estas instituciones y en algunos casos incluso ofrecen cursos no universitarios. Por lo cual, si las universidades uruguayas se consideran actor en el ámbito de la formación profesional, también podrían formar parte de este desarrollo de capacidades, ya que la formación profesional es particularmente interesante para América Latina.
bueno, diferentes ámbitos temáticos. En general es para mejorar la calidad y las capacidades pedagógicas de los proveedores de formación profesional mediante la cooperación internacional para adecuarse a los nuevos sectores económicos o las nuevas competencias y que sus enseñanzas sean relevantes para sus alumnos y para la sociedad. En la primera convocatoria, en 2022, ya hubo un participante uruguayo que, que forma parte de un proyecto seleccionado. Como pueden ver, se trata de emprendedurías verdes en Europa y América Latina, y una asociación civil uruguaya ya está llevando a cabo este proyecto con socios europeos y latinoamericanos. Y por último, ya termino mi larga presentación, para aburriéndoles o confundiendo demasiado, voy a hablar de Jean Monnet. Jean Monnet, bueno, Jean Monnet era uno de los padres fundadores de la Unión Europea, un francés al cual homenajeamos dando nombre a esta acción, que comenzó hace más de 30 años también de manera separada a Erasmus, y ahora forma parte de Erasmus+. Jean Monnet pretende fomentar la enseñanza y la investigación sobre Europa, sobre la Unión Europea, sobre el proceso de integración europea, pero también sobre las relaciones internacionales de Europa, por ejemplo, con América Latina. Dos categorías, tanto enseñanza e investigación como debate con el mundo académico o con el mundo político o con la sociedad. Mediante Jean Monnet, y esto es interesante también para la delegación de la Unión Europea, yo creo que damos un apoyo casi diplomático, porque se trata de financiar cursos en universidades uruguayas que traten sobre la Unión Europea. Entonces, habrá estudiantes que vayan a saber lo que es la Unión Europea porque lo están aprendiendo, y además habrá profesores cada vez más especializados que sean personas de referencia en el país a la hora, bueno, de hablar con los medios, de hablar con la delegación, de hablar con la administración. Serán personas con un alto grado de conocimiento sobre la Unión Europea. Bueno, yo trabajo desde Bruselas, la sede de la Comisión Europea, donde hay diplomáticos de todos los países del mundo, y en ocasiones me encuentro diplomáticos que no solo han sido, algunos han sido Erasmus, pero en ocasiones me encuentro con diplomáticos que dicen, yo estudié en una cátedra Jean Monnet en mi país y fue como aprendí sobre la Unión Europea, y por eso estoy en Bruselas. O sea que realmente estamos formando a profesionales que tienen conocimiento sobre la Unión Europea. Pero no es solo sobre la Unión Europea desde el punto de vista institucional o político, cómo funciona, cuántos países, cuáles son las instituciones, qué es el Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo. Evidentemente esto es elegible. Y yo puedo imaginar una universidad uruguaya que en su carrera de Relaciones Internacionales decida crear una asignatura sobre estudios europeos. Pero Jean Monnet va más allá. Podemos imaginar también estudios, por ejemplo, económicos, una universidad bueno, sí, una carrera de economía o de comercio. Por ejemplo, se puede analizar las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, o incluso, bueno, cuáles son las normas en general para exportar, importar, para hacer negocios con Europa, los requisitos técnicos. Incluso en una facultad de veterinaria podemos imaginar que se puede crear una asignatura sobre cuáles son los criterios veterinarios en Europa, o las buenas prácticas, o cómo realizar intercambios con Europa. Cualquier tipo de tema relacionado con la Unión Europea en sentido bastante amplio, no somos rigurosos en la definición de Unión Europea, puede recibir una subvención Jean Monnet. Es muy interesante también Jean Monnet para las universidades uruguayas, porque en este caso no necesitan socios europeos. Es una actividad monobeneficiaria. La Universidad Uruguaya se presenta y recibe la subvención, sin socios europeos. Ahí ven las diferentes cuantías según el número de horas lectivas. Pueden ser módulos, pueden ser cátedras, centros de excelencia o redes. Los módulos y las cátedras se diferencian por el número de horas lectivas, pero también las cátedras son personales. Las cátedras han de tener un catedrático o catedrática personales, mientras que el módulo puede ser gestionado por un equipo que puede ir variando. Los centros de excelencia, más allá de dar clases, también pueden crear bibliotecas, organizar conferencias,
y vincularse con la sociedad civil, la sociedad política de Uruguay. Y las redes, es una novedad del programa, son redes, como su nombre dice, globales con un mínimo de 12 universidades de todo el mundo. Tenemos redes globales que investigan o debaten sobre la integración europea o sobre aspectos específicos de relaciones con Europa. La cuantía es mayor, como ven, 1.200.000 euros, pero claro, a dividir entre 12 instituciones. Y de hecho, este año ha sido seleccionada una red con participación uruguaya, con participación de la Universidad de la República. Es una red que se llama Valores y Democracia en la Unión Europea y América Latina. Y hay, tenía apuntado, como 6 o 7 países latinoamericanos que participan en esta red, junto a otros países europeos. Y también tenemos un módulo desde el año pasado en la Universidad ORT, un módulo Thinking New. También les invito a participar en Jean Monnet porque el porcentaje de éxito es mayor, está cerca del 40% de solicitudes, así que, como os digo, es relativamente fácil preparar la solicitud, que evidentemente ha de tener calidad, pero fácil en el sentido de que no necesitan socios europeos y las probabilidades de éxito son mayores. Así pues ya termino, presento algunos enlaces para mayor información, nos pueden seguir en redes sociales, todavía no he cambiado el pajarito de Twitter, pero ya saben a qué red social me refiero. Y la guía del programa está en todos los idiomas y será actualizada en noviembre. La página web de Erasmus Plus, en general, el catálogo, donde digo proyectos para recibir inspiración o ver estos proyectos que he mencionado, pues pueden realizar una búsqueda filtrada por Uruguay o por los países que les interesen y pueden ver qué proyectos ya hemos financiado. Y luego es interesante el último enlace, que se llama el portal Funding and Tenders. Eh, Ahí tendrán que registrarse. Esto ya es un poco más laborioso. Tendrán que registrarse, recibir unas contraseñas, recibir un número. Aquellas universidades que ya han participado, pues ya tienen esto avanzado, pero realmente es la página a través de la cual, a través de este portal de, de financiación, a través de la cual se realizan todas las comunicaciones, todos los pagos, todo el envío de documentación de manera digital. Así pues, con esto es todo, pero permanezco aquí para las preguntas que puedan haber surgido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Bruno. Creo que es una información muy completa y obviamente vamos a tener que digerirla, pero comentarte que están los representantes de varias universidades, veo a María de la ORT, que nos está acompañando y sé el trabajo que lo viene haciendo, también están de la Universidad de la República y hay otros también, está la Católica, está la UME, están todos participando, así que toda esta información después nosotros te la vamos a llegar y te la vamos a hacer compartir. Así que agradecerte nuevamente por este excelente aprendizaje, esta excelente información. Comentarles que ahora vamos a tener otra exposición, pero luego va a haber un espacio de preguntas. Ya vi que en el chat hay algunas, así que Bruno, te vamos a seguir molestando un poquito más, pero los que quieren hacer preguntas y eso les pedimos que las pongan en el chat para poder leerlas y trasladárselas a Bruno. Continuando con la agenda, queríamos tener acá una experiencia exitosa, un estudiante que esté participando del programa Erasmus Plus. Así que les presento a María Belén Alamilla, ella es estudiante de Erasmus Plus, es de la Universidad de la República. Está en una beca Erasmus Mundo, o sea que nos viene bien porque viene continuando un poco con la excelente exposición de Bruno. Se encuentra en un máster llamado La Globe, que ahora Belén se lo va a explicar un poco más, pero para poder comentarles y hacerle la introducción. El mismo está en 3 universidades, Universidad de Salamanca, Universidad de Estocolmo y la Sorbona en París, que ella ahora de mañana ya se va a París para poder empezar las clases dentro de poco, así que agradecerle el espacio, se encuentra en el tercer semestre, así que Belén, te damos la palabra para que puedas compartir tu experiencia, y lo mismo, lo que quieran hacerles preguntas a Belén y a Bruno les pedimos que lo pongan en el chat para luego que Belén señalice poderlas compartir con ustedes. Gracias, Belén. Hola, ¿me escuchan bien?
Sí, te escuchamos ¿Sí? perfecto. Bueno, muchas gracias Alejandro por la introducción y muchas gracias a la UCI, a la Asociación Uruguaya de Cooperación Internacional, por la invitación y a la delegación de la Unión Europea. Para mí es un placer poder participar y poder contarles un poco cómo fue mi experiencia, cómo voy viviendo todo y espero que esta charla les sea de utilidad eh, y bueno, que más estudiantes uruguayos se animen a postularse y a ser beneficiarios de estas oportunidades, de estos programas. Así que les voy a mostrar una pequeñísima presentación que destaca algunos de los puntos que mencionó Bruno y les voy a ir contando paso a paso cómo fue mi experiencia. Así que voy a compartir la presentación. Ahí, ¿la ven bien? ¿Se ve bien? Perfecto, Belén. Muchas gracias. Bueno, Erasmus Mundus Joint Masters son, como mencionaba Bruno, son másters internacionales de titulación conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al menos hay 3 universidades europeas. Hay una oferta de becas muy amplia financiada por la Comisión de la Unión Europea que los invito a ver en el catálogo, donde además pueden filtrar por país, por duración, por universidades, por tipo de estudio, o sea, área de estudio. Y realmente, en mi caso, yo me encontraba buscando distintas oportunidades. Yo sabía que quería hacer una maestría fuera, tener la experiencia de vivir fuera, de estudiar fuera. Y, y realmente esta maestría tiene el gran diferencial de la movilidad, como mencionaba Bruno. O sea, tenés la oportunidad de hacer un máster en varias universidades y, bueno, vivir la experiencia de vivir, en mi caso, en 3 países distintos, tener 3 universidades, formación en 3 universidades distintas, y eso te da una perspectiva global, si se quiere. Así que bueno, los invito ahí a entrar y navegar en este catálogo porque aquí van a ver múltiples ofertas. Ahora les voy a contar un poco cómo fue mi postulación y al máster en que yo me postulé. El máster que estoy realizando es un máster en estudios latinoamericanos y europeos. Eh, por sus siglas en inglés, le decimos la GLOW, Latin America and Europe in a Global World. Y estos son las divisiones del semestre. Es una maestría de 2 años, donde el primer semestre es en la Universidad de Salamanca, el segundo semestre es en la Universidad de Estocolmo, el tercero es en la Sorbona, en París, y el cuarto está destinado a una movilidad, una pasantía o un trabajo de campo de 3 meses, y el resto, o sea, los 3 meses restantes, están destinados a la redacción de la tesis. Bueno, yo el año pasado hice el primer semestre, digamos, y el primer y segundo semestre, o sea, voy a empezar el semestre ahora en la Sorbona. En septiembre de este año voy a estar empezando el tercer semestre de la maestría. Bueno, el paso a paso. Lo primero es buscar cuál es la formación que les interesa, cuál es la formación eh, a la que quieren postular, porque dependiendo de la formación también van a ser los requisitos que van a tener. O sea, dentro del catálogo, dependiendo del consorcio de las universidades que sea, va a ser el requisito. Por ejemplo, en mi caso, como hay un semestre que es en Francia, uno de los requisitos era tener idioma francés. Y también otro requisito era el idioma inglés para el semestre en la Universidad de Estocolmo. Pero hay distintos, o sea, puede ser solo inglés o puede ser solo español, eso depende de la propuesta y el máster que elijan. En segundo lugar es, bueno, ver los requisitos y prepararse. Este punto que parece un poco obvio, me parece que es súper importante porque las cosas llevan su tiempito
que no se asusten con esto, porque en realidad el tiempo también pasa volando, entonces de repente dicen, capaz que un año les parece mucho de preparación y en realidad no termina siendo tanto. En esta maestría de la Globe y digamos, sí, somos 3 beneficiarios uruguayos de este máster. Es Catalina Bella, que es economista, Alejo González, que es sociólogo, y yo, que soy licenciada en Relaciones Internacionales, porque es una maestría multidisciplinaria del área social, donde teníamos como requisito tener un proyecto, una idea de tesis final. Entonces, dentro de los requisitos, como me gustaría destacar, es que cada máster va a tener su requisito específico. Y en el tema de los idiomas no le tengan miedo, porque como les mencionaba, por ejemplo, en el caso de otros compañeros, por ejemplo, en el caso de Alejo, Alejo no tenía idioma francés y se puso a estudiarlo y lo estudió y llegó al nivel para presentarse. Entonces, hay veces que hay cosas que parecen como súper complicadas o súper lejanas, y en realidad si uno se proyecta y se pone ese objetivo, realmente llega, así que, bueno, nada, motivarlos por ese lado. Después viene la etapa de las entrevistas, aquí también prepararse, siempre la preparación es clave, tener claro cuál es el propósito de uno, la motivación, preparar el currículum y tener muy claro el máster, cuáles son las características del máster. Bueno, después, en la espera de los resultados, puede suceder que no salga la primera. En mi caso, yo me presenté un año anterior, sí, un año antes, y quedé, pero no quedé en la beca, digamos, quedé aceptada, digamos, a hacer la maestría, pero sin la beca. Y bueno, como era una maestría bastante cara, entonces me volví a presentar al próximo año y gané la beca. Entonces, nuevamente, eh, decirles que no se desmotiven si en la primera no sale, un año se pasa volando y uno se prepara mejor y después lo hace mejor. Y bueno, y después el último punto son los papeles y documentos, visas, documentos de apostilla, de escolaridad, eso también va a depender de la maestría en concreto a la que se postule. Bueno, acá, bueno, en esta foto estoy yo, está Alejo y está Catalina, que somos los 3 uruguayos que ganamos esta beca de maestría. Y seleccioné algunas fotos, me fue súper difícil seleccionar porque hay un montón de fotos, hay un montón de experiencias y bueno, y esto es una experiencia súper enriquecedora a nivel profesional porque te permite, como ya dije, tener una formación en distintas universidades y un perfil como internacional, global, pero es también una experiencia súper enriquecedora a nivel personal porque tenés realmente la chance de conocer gente de distintos lados y gente espectacular, muy bien formada, o sea, de alto nivel y bueno, y también amigos por todo el mundo. Acá tengo una foto de una ronda con todos los compañeros del máster, una foto de cuando fuimos a Visco y una foto de una aurora boreal, porque bueno, también está la oportunidad de, estando acá, de viajar y bueno, de conocer eh, distintas cosas, como la nieve, como las auroras. Así que bueno, los invito a presentarse. Traté de ser breve, pero obviamente estoy abierta a todas las preguntas que puedan surgir y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias Belén, interesante la presentación y creo que me quedo con algo muy importante y ya les doy la palabra a los participantes para que puedan realizar preguntas, pero que primero que es algo posible, que se puede realizar, perder el miedo, que un poco tú lo resaltaste, a postularse. Esto es un programa que
se puede presentar, los números reflejan, si en Uruguay estamos trabajando para que estos números crezcan, pues va a ser el número que presentó Bruno, pero creo que en base a tu testimonio podemos ver que es algo que se puede realizar y lo otro importante es si vemos que en un año no se puede hacer porque no llegamos a los puntajes, no perder y seguir intentándolo, que es algo que lo podemos. Y un poco con lo que decía Bruno, es una experiencia incomparable que hay que hacerlo y hay que animarse a realizarlo. Así que vamos bien con el tiempo, así que espectacular, somos un relojito, que dejo el espacio abierto para las preguntas y respuestas. Sé que Bruno ya está contestando las preguntas, así que gracias Bruno, porque estás acá, pero también estás contestando las preguntas en el chat. Y no sé, hay una pregunta, Bruno, que me gustaría ver si la podés contestar, de Cristina García, de la Intendencia de Río Negro. ¿Los gobiernos locales en cuál programa podrían postular y de qué manera? Sí, en principio podrían postular en cualquiera, aunque tendría que leer la letra pequeña de la guía del programa, porque en cada acción se especifica qué tipo de instituciones pueden participar. Creo recordar que los gobiernos locales pueden participar, pero es cierto que no son acciones diseñadas para ellos. Son acciones diseñadas para la educación superior y en el caso del desarrollo de capacidades para la educación superior sí que puede haber unas autoridades nacionales. Según los países, hay países en los que hay autoridades regionales, provinciales que tienen competencias en educación superior. No sé si en Uruguay tendría sentido que una autoridad local participase, pero es posible. Es decir, si tienen un proyecto con sentido, que, que creen que tiene un valor añadido, que es importante su participación, no es imposible, pero como digo, no están diseñados en principio, la acción no está diseñada para la participación de autoridades locales, pero podrían hacerlo si tienen socios adecuados, tanto en universidades como en otros países, ¿por qué no? El resto lo veo más difícil. No en Jean Monnet realmente, quizá para recibir pasantías. Ahí sí que podrían participar, por ejemplo, tanto en Erasmus Mundus como participantes asociados, como en la movilidad de créditos. Si bien es la Universidad de Uruguay la que haría de puente, podemos imaginar un estudiante europeo, que ya he dicho que es el caso excepcional, pero podemos imaginar un estudiante europeo que pasas un semestre en una universidad uruguaya y puedes realizar quizá una pasantía profesional en una autoridad local, trabajando para una autoridad local uruguaya. Eso es posible. Entonces, para ello, les recomendaría que estén en contacto con las universidades uruguayas y si desean tener pasantes europeos, pues trabajar con ellos esta opción, teniendo en cuenta que el contrato normalmente va a ser firmado por la universidad. Um, sí, estoy mirando más preguntas. Muchas gracias, Bruno, y creo que los Sí. gobiernos departamentales podemos trabajar en base ya a lo que nos dijo Bruno, ir después trabajando en paralelo con AUSI para poderlos y ver en qué los podemos ayudar para que puedan presentarse las secciones que Bruno comentaba. ¿Hay Sí. alguna Para ello también es recomendación? interesante. Perdón, Bruno, dale. Sí, perdona, quería seguir elaborando. Para ello también es interesante mirar en el catálogo de proyectos que ya han sido financiados, centenares de proyectos en todo el mundo, pues quizá se pueda encontrar algún proyecto con participación de autoridades locales que pueda servir de inspiración. Perfecto. Gracias. ¿Hay alguna pregunta de Enrique Andrés del Castillo? ¿Alguna recomendación en la elaboración de la carta de motivos? Vale, eso entiendo que es más bien para María Belén, pero sí que puedo decir que es muy importante la motivación. Sí que sé que a las universidades valoran esto. Evidentemente es importante tener un buen expediente académico, pero en ocasiones un expediente no tan brillante puede ser compensado si el estudiante transmite motivación para inscribirse en la maestría. Sí, complementando un poco lo que decía Bruno, yo te aconsejaría que entres a la maestría y la mires el catálogo y lo mires todo y realmente personalmente te preguntes qué es lo que te motiva y puedas
transmitirlo en tu carta de motivación a través también de las cualidades que vos tenés, a través de tu currículum y tu idea, tu proyecto profesional y el máster y la oferta, que puedas combinar esas cosas, que puedas combinar qué es lo que te motiva y cuáles son tus cualidades. Creo que Y quisiera recuperar la Sí, palabra porque veo que Enrique tiene otra pregunta. Si se postula a varios programas de maestría, pregunta si cada postulación serían 2 cartas de recomendación diferentes. Y efectivamente sí. Como he explicado, se postula directamente a la universidad. Entonces, todos los documentos, si se postula a 2 programas, todos los documentos tienen que enviarse por separado a cada uno de los programas. No es una postulación centralizada a la Unión Europea, sino que se postula a cada una de las universidades participantes. Y además tiene mucho sentido que la motivación pues sea personalizada para cada uno de ellos. Gracias, sí. Bruno. Sí, no sé si Belén, perdón. Sí, comentar y tal vez mostrar un segundo, así por ejemplo. Este es el catálogo, ¿no? Y esto particularmente es el máster que estoy haciendo. Entonces, dentro del catálogo acá van a tener distintas ofertas con distintos consorcios y distintas propuestas de máster. Entonces, cada, cada motivación tiene que ir dirigida a ese programa específico, que va a tener su propia página, que es la que digo que realmente tienen que ver y que saber y saberla muy bien, digamos, tanto para hacer su postulación como para el día de la entrevista, para que puedan demostrar, ¿no? Para que puedan demostrar su interés, digamos. Sí, ahí mostrándolo prácticamente capaz que queda más claro todavía. Gracias, Belén. Tenemos una pregunta de Valentina Mirabolano. Buenas tardes. Quizás dependerá de cada programa, pero mi consulta es si por lo general las becas de maestría son compatibles con tener trabajo. En mi caso, por ejemplo, actualmente trabajo de forma remota. En general no son compatibles porque se espera que los estudiantes tengan una dedicación plena a la maestría porque son bastante exigentes, son maestrías difíciles y están diseñadas para que el estudiante se dedique a tiempo completo a ellas. Sé que hay súper estudiantes que pueden hacer muchas cosas a la vez, aunque no es recomendado. mm, en principio no está prohibido, depende, bueno, tiene que explicar, depende de las maestrías. Quizá lo normal es que las universidades les van a exigir dedicación completa. Es lo normal, pero pueden consultarlo con la universidad en cada caso específico. Perfecto, muchas gracias, Bruno. No veo ninguna otra pregunta en el chat. Si alguien tiene más preguntas, estamos con tiempo, quedan 10 minutos. Así que si tienen acá a Bruno, así que aprovecharía a hacer todas las preguntas o las dudas. Si ven que después pueden surgir, quedan con los correos de la agencia, nos traen a nosotros y nosotros lo hablamos con Bruno, se las respondemos nosotros, quedamos obviamente a las órdenes. Pero Alejandro, si puedo sí, decir algo perdona, que no no, veía la por manita, favor. pues para levantar la mano. Bueno, muchas gracias a Bruno, a María Belén. Siempre me encanta escucharte porque, bueno, sobre todo por tu experiencia, pero también por la motivación y el querer siempre como motivar a otros estudiantes uruguayos. Así que muchas gracias de nuevo. Yo quería simplemente decirle a las universidades, bueno, que estamos aquí. Y que nos gustaría mucho también, les escribimos hace poco para tener como levantar la información también de este año, por ejemplo, cada universidad, qué acuerdos tiene con universidades europeas bajo Erasmus, cuántos estudiantes este año han ido. O sea, tener un poquito más de información también de este curso que nos sirve también un poquito como de línea de base tanto a nosotros como a la UCI y ese contacto también para ir monitoreando, ¿no?, las idas y venidas, aunque sea muy complejo, pero bueno, si tenemos también este vínculo directo, pues para poder tener toda esa información y contacto y de repente en un momento dado hacer alguna actividad conjunta, etcétera, ¿no? Que es de mucho interés para nosotros poder promocionar adecuadamente este programa. Sí, Clelia. Gracias, Marta.
Ay, yo quiero agregar, aprovechar este espacio un poco que también es de aporte o de aprendizaje conjunto también, a veces para nosotros aclararnos algunas ideas, pero iba un poco alineado en lo que preguntaba Marta, más allá de este reglamento que estamos haciendo nosotros o que hemos pedido, contactado a las universidades para que nos informen. Tú en tu presentación, o sea, porque en el caso de las maestrías, los estudiantes se conectan directamente con las universidades que son de los consorcios, pero el primer componente, digamos, ¿no? De los créditos internacionales, tu mensaje fue, ok, los estudiantes tienen que ir a la universidad a consultar qué acuerdos existen. No me quedó, no recuerdo si lo dijiste en la presentación o no, y por eso venía la pregunta, si presentaste cuántas universidades uruguayas tienen acuerdos en el marco de ICM y dónde podemos encontrar esa información que facilite también a los estudiantes poder ya también de primera mano saber qué universidades tienen esa información, tienen acuerdos, perdón. Sí, esa es una información que no está disponible de forma pública porque es bastante complejo. Sé que es una solicitud bastante razonable y obvia, pero Erasmus Plus es tan grande y trabajamos con tantos países que realmente nosotros no somos capaces de monitorizar qué acuerdos están activos. Es decir, trabajamos con diferentes sistemas informáticos, trabajamos bastante a posteriori. Entonces, no es tan fácil y, bueno, en parte por motivos de privacidad y sobre todo para evitar errores, no tendemos a publicar listas porque también quizá pueden generar expectativas que luego no se corresponden, porque hay acuerdos que son firmados pero luego no se financian, o que los firmaron unas personas hace años pero no se les han dado seguimiento, entonces realmente no están tan activos. Entonces, para tener la información actualizada, yo sé que sería importante y útil tener este tipo de información en un solo documento, tanto para estudiantes como para la delegación o para UCI, pero bueno, para los estudiantes lo más práctico, como digo, es que pregunten a sus universidades, a sus profesores qué está disponible. Luego nosotros internamente ya os puedo explicar, os puedo dar ciertas indicaciones de cómo funciona, pero realmente no es tan fácil como parece este tipo de información, por eso no la publicamos. Vale, gracias por la aclaración. Entonces vamos por el buen camino nosotras aquí a nivel local de hacer ese reglamento interno. Gracias. Sí, estupendo. Muchas gracias, Clelia. Hay una pregunta más en el chat de María Aspirot, que es la directora de Relaciones Internacionales de la RT. ¿Hay algún ejemplo de maestrías conjuntas con universidades uruguayas y qué experiencia han tenido que puedan contar? Sí, voy a compartir de nuevo mi pantalla porque expliqué en mi presentación que no ha habido maestría conjunta en la que eh, la institución uruguaya haya sido socio pleno, es decir, haya emitido el diploma, pero sí que ha habido participantes asociados. Ah, no sé si están viendo mi pantalla ahora. Yo la veo en negro. Un momento. Entonces sí que ha habido unas cuantas, estas son. Entonces ha habido instituciones, pero también empresas, como pueden ver, empresas, la Cámara de Comercio, de Uruguay, países nórdicos, sobre todo la Universidad de la República ha participado bastante en todos esos diferentes maestrías. Podemos ver que la GLOBE, que es el máster de María Belén, pues la Cámara de Comercio Uruguay, países nórdicos, y también la Universidad de la República participan como asociados. Es decir, su rol es menor, no reciben financiación directa, pero están insertas en esta red y puede ser beneficiosa su participación. Eso sí, les Y, invito a postular como socios plenos, porque ciertamente no ha habido todavía ninguno en Uruguay. si puedo agregar, Sí. en el caso de la, de la maestría de la GLOBE, han habido estudiantes que van a hacer la movilidad, el espacio, o sea, el último semestre, antes de la redacción de la tesis, a Uruguay. Este año estuvo una chica que hizo una pasantía en la Intendencia de Montevideo, y no sé años anteriores, generaciones anteriores. Sé este caso porque fue muy reciente, fue la generación anterior. Pero bueno, la Universidad de la República y algunas instituciones, como está indicado en la presentación de Bruno, la Cámara de Comercio, son socios
digamos, donde se pueda hacer ese espacio de investigación o de pasantía previa a la redacción de la tesis. Muchas gracias, Bruno, y muchas gracias, Belén. Nos quedan 5 minutos de este espacio, a ver si incentivarlos de nuevo hacia preguntas, respuestas. Respuestas, voy a dar unas preguntas, pero si hay preguntas, si hay comentarios, dudas. Si no, damos espacio a la última etapa y le doy la palabra a Marta para que haga el cierre por la delegación. Después venimos acá y arriba en el audio hacemos el cierre. Bueno, nada, de nuevo el agradecimiento a Bruno en primer lugar, a María Belén también por su experiencia, a Alejandro a ti, porque sé que todos estos meses has estado moviendo muchísimo el tema, haciendo incluso productos de información, brochures. La verdad que da gusto y yo creo que vamos a en conjunto conseguir que, bueno, primero mayor claridad, gracias Bruno, porque eso, como tú decías, no es muy complejo, a veces es difícil seguir todo lo que pasa y siempre tienen una sensación de que va por detrás, como bien decías, pero yo creo que vamos a poder conseguir comunicar más el programa, ver las oportunidades, porque hay mucho interés. Entonces, nada, yo creo que esta sesión ha sido muy útil, seguiremos profundizando. Como decía, nosotros desde la delegación, pero bueno, en conjunto con la UCI, también queremos recabar esa información sobre los acuerdos de las universidades uruguayas con universidades europeas que de alguna manera han estado o están siendo beneficiadas bajo el programa Erasmus o que lo han sido en el pasado, para un poco ver las experiencias que hay, ¿no? Entonces, no duden tampoco en escribirnos, en contactarnos tanto a la UCI como a nosotros para informar cuando hay un grupo de estudiantes aquí o cuando van a ir, etcétera, porque es información que nos sirve mucho y que nos interesa. Así que no piensen que nos están molestando ni nada, sino al contrario. Tenemos mucho interés en el programa. Es un programa, como decía Bruno, está en el ADN de la Unión Europea. Desde sus orígenes es como el gran programa, el que más se valora, el que más conoce. Puede ser alguien que no conozca en Europa las instituciones europeas, pero sabe de Erasmus y conoce gente que se ha beneficiado del programa. Así que es parte de nosotros, de lo que somos. Y nos gusta tanto que además queremos que se beneficie o que genere oportunidades y de intercambio, etcétera, en todo el mundo. Así que nada, muchas gracias porque ha sido yo creo que una sesión muy rica. Gracias. Gracias, Marta, y bueno, en nombre de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, agradecerle a Bruno Castro de la Comisión Europea por la excelente exposición, pero sobre todo un poco, como decía Marta, aclararnos un poco este programa tan abarcativo, todas las acciones y todo lo que hay, específicamente cuáles son las oportunidades que América Latina, pero en especial Uruguay, puede postular. Agradecerle tanto a Marta y a Clelia, con quien venimos trabajando de forma articulada y coordinada para poder hacer llegar el programa a todas las universidades y todos los rincones del país, a través un poco de las ferias, como comentaba Mariana. Estuvimos en Rivera la semana pasada, pero vamos a seguir haciéndolo para que todos los estudiantes puedan acceder al mismo. Agradecerle a todas las universidades gracias María, gracias al Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República, que veo ahí a Nabuti y a todo el equipo. Gracias por desde el primer día decirnos que sí, estar participando, y también felicitarles por el trabajo que vienen haciendo. Y es un poco lo que vinimos haciendo con ustedes de marzo, cuando nos juntamos con cada uno para poder trazar líneas de trabajo en conjunto. A Belén por la experiencia, ya te vamos a tener acá en Uruguay de nuevo para que esto lo podamos hacer un poco presencial. Y bueno, y como decía Marta, estamos a las órdenes de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional como punto focal del programa. Nos escriben, para nosotros es un gusto acompañarlos a ustedes, identificar las secciones. Lo que no sabemos, vamos a tener nuestros socios ahí con Bruno a la par, que siempre está dispuesto a acompañarnos y ayudarnos en todo lo que no sabemos o complementando la información. Así que eso, agradecerles nuevamente, que vamos a las órdenes, y bueno, Bruno y Belén, gracias
por mantenerse conectados hasta las 7 de la tarde, 6 de la tarde, que estuvieron al firme por las preguntas y todo. Y de nuestra parte, damos por finalizado. No sé si Bruno o Belén quieren decir unas palabras. Solamente agradecerles por su interés y atención y ya no voy a tomar más de su tiempo. Muchas gracias a todos. Y espero ver los nombres de los participantes de sus universidades en nuestras próximas listas. Eso sí, voy a prestar atención a los datos de Uruguay. No, vamos a sorprender que ese número, ya nos llevamos la tarea acá, que ese número lo vamos a duplicar o a triplicar y vamos nos llevamos, tenemos esa tarea ya anotada por todos lados. Bueno, me sumo a las palabras de agradecimiento final y invitarlos a los estudiantes a intentarlo, a postular, a investigar y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que bueno, que hay respaldo atrás, que AUSI está intentando la delegación y bueno, yo también me pongo a disposición, como le decía a todos, por cualquier consulta o cualquier ayuda que pueda hacer para que haya más estudiantes uruguayos haciendo estas becas de maestría. Muchas gracias, Belén, y muchas gracias a todos y que tengan un excelente día y una excelente jornada. Gracias, chao.